Déjeme preguntarle algo, porque quiero que hablemos. Impuestos, también pensiones es un tema que le importa muchísimo a la gente. Bueno, Primero, estamos, dígame. esa gente, ese tipo de Sí, criminal tiene que tenerle miedo. El peor criminal que hay en Colombia, de los muchos, sí. es el que usa el poder político. Claro, pero como estamos hablando del miedo, entonces déjeme hablarle de lo que yo he oído que la gente le da miedo con Gustavo Petro, para que despejemos esas dudas. Hay gente que dice que Gustavo Petro llevaría a Colombia a ser una Venezuela, que Gustavo Petro es la encarnación del castrochavismo en Colombia, que Gustavo Petro es como un pirómano en materia de lo que podría ocurrir con usted en la presidencia. Sí, a ver, castrochavismo no existe. No existe. El castrismo es una sección del movimiento comunista internacional. Ujú. Hizo su revolución allá en el 59, antes que nosotros naciéramos. Yo nunca conocí a Fidel Castro. Muchísimos aquí sí. Ah, usted no lo conoció. No, yo no, personalmente nunca lo conocí. Pero le hubiera gustado conocerlo, me imagino. Pues es que son figuras, por ejemplo, yo tampoco Una figura conocí histórica. personalmente a García Márquez. Ujú. Y sí, le queda a uno como miércoles, si hubiera podido conocer antes de que se murieran, hablar, cosas de esas. Pastrana sí lo conoció muchísimo. Disfrutaba con él bastantes citas de personales y Uribe. Yo no hablé con él, nunca supe, pero él pertenece a una esfera, a una época, Ujú. incluso muy anterior a nosotros, que es el mundo Y soviético. Santos también lo conoció, ¿no? Santos también lo conoció, el mundo soviético. Ese es la era de Castro, quizás es su último o uno de sus últimos exponentes. Yo jamás en mi vida, ni siquiera de peladito, ni siquiera leyendo los libros que leía, me sentí seducido a ese mundo soviético. No, no me gustaba. No le gustaba. De hecho, el M-19 estaba muy separado de ese tipo de corriente política, Ujú. que es una corriente política, ¿sí? Como muchas otras. Y la constitución del 91 que nosotros hicimos, no colectivamente, pero éramos la fuerza mayoritaria, léela. ¿Y qué tiene de la constitución del 91? Una constitución profundamente democrática, como texto, como discurso, es de las más democráticas del mundo. El problema es que no se aplica. ¿Cuál fue el proyecto del M-19 escrito en la Constitución del 91 y hoy vuelto carta magna, digamos, Ujú. norma de normas? El Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es una construcción de los comunistas, ¿no? Ellos no hablaban de Estado de Derecho. El Estado de Derecho viene de los liberales y la idea del Estado Social de Derecho es una visión progresista, Claro. nacida de ese concepto liberal. O sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con el castrismo? Nada. Y ahora El chavismo, el el otro chavismo, que pedazo es del otra cosa castrochavismo. diferente, el chavismo es otra cosa. El chavismo pertenece más a estas oleadas de nacionalismo alrededor de los recursos Naturales. petroleros, fundamentalmente. Ahí tú puedes ubicar a Gaddafi, a Nasser, a todo este mundo del Medio Oriente, que es casi similar. ¿Qué hacían? Discusiones sobre si eran monarquías petroleras o repúblicas petroleras y si la riqueza petrolera se distribuía a un grupo de la sociedad o al conjunto de la sociedad. Ujú. Discusiones puramente petroleras. En eso se inscribe Chávez. Y creo que su principal error, porque yo recuerdo que en su discurso del 98 él lo señaló, ahí donde Pastrana lloró como presidente de Colombia en su discurso, él señaló que quería separar, él decía, el petróleo es la maldición de Venezuela. La consecuencia real del gobierno hasta el día de hoy allá en Venezuela es que hicieron más dependiente a Venezuela del petróleo que antes incluso. Entonces, ¿qué nos separa de ese discurso? Ujú. Petro viene diciendo desde hace años y fue uno de los ejes, de los tres ejes de la Bogotá humana y hoy de mi propuesta presidencial, que nosotros en toda América Latina tenemos que separarnos del carbón y del petróleo y el gas, porque estas son las materias primas del cambio climático, que usan no por culpa de nosotros, los norteamericanos, los europeos, los japoneses. Económicamente, el modelo de Venezuela, Sí. que depende de la monoexportación del petróleo, es similar al que hoy tiene Colombia, que casi depende de la monoexportación de carbón y petróleo también,
Y entonces, si quieres hacer una similitud entre Maduro y dirigentes políticos colombianos que defiendan ese tipo de modelo, lo encuentras en Pastrana, Uribe, Santos y Vargas. Tienen la misma Pero característica, acuérdese que los primeros tres no pueden ser candidatos. tienen la misma características de inteligencia. Ujú. Llevan respectivamente a sus países, Colombia y Venezuela, a la dependencia de una monoexportación en combustibles fósiles que no tienen ningún futuro en el mundo. Entonces, si quieres ver ahí algún tipo de similitud, lo encuentras allí. Entonces, permítame un segundo. Usted Petro dice, está proponiendo, sí, ¿cierto? Es escaparnos progresivamente, ojo, porque tampoco es de la noche a la mañana, ujú, construir las bases en los próximos 4 años de una transición que nos aleje, sí. entre otras, de la enfermedad holandesa, que se llama así técnicamente, que es ese mecanismo por el cual la monoexportación de este tipo de combustibles destruye nuestra propia agricultura y nuestra industria y Entonces, si no nuestros es puestos de petróleo y si no trabajo. es carbón, ¿qué? Es agricultura, Agricultura. es la industrialización de esa Ajá. agricultura, que es fundamental, es la industria. En Boyacá propuso incluso que teníamos que dar pasos hacia la metalmecánica, que en Boyacá es esencial, y son un tipo de servicios que hoy Colombia podría ser, digamos, tener ventajas, como el turismo, si hay paz en Colombia. Una industria, una agricultura que tiene que inscribirse en el siglo XXI, que nos pone tres condiciones diferentes a la del siglo pasado. Redes, Claro. que hoy son fundamentales en la producción, energías limpias, y por eso he propuesto el uso de la energía solar, donde tenemos también ventajas comparativas, y saber. Y aquí mi propuesta, y vuelvo al principio de esta entrevista, mi Ujú. propuesta es la universidad pública y gratuita, Pero déjeme hacerle porque allí una... Ajá. sin saberes generalizados en la sociedad, no podremos construir las agriculturas, las industrias y los turismos que son imprescindibles en los contextos mundiales hoy del siglo XXI. Fíjate que esta estructura económica, no hemos hablado de la política, Sí, pero espéreme es un segundito completamente a diferente lo que usted está a proponiendo. lo que se está Usted adelantando en dice, el Venezuela. castrismo nunca me interesó. No. Eso me lo dice. Me dice, el chavismo, está usted haciendo una crítica y dice, ni siquiera yo estoy proponiendo eso, al contrario, no me parece adecuada la política de depender del petróleo, que eso es lo que me está diciendo.